Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro de hoy. Quienes saluda la profe Irma Domínguez desde Alto Paraná, Paraguay. Antes de iniciar, les invito a observar esta imagen, esta chica, y a ver qué nos sugiere. ¿Quién podría ser ella? ¿Qué estaría haciendo? ¿En qué estaría pensando? ¿Cómo tiene sus ideas? ¿Será que a la hora de expresar sus ideas tendría cierta coherencia a lo que quiere transmitir? Porque aquí vemos todas las ideas parecen un poco desordenadas. Y esto me llega a pensar, ¿por qué será que es importante secuenciar correcta y ordenadamente las ideas en un proceso comunicativo? Para entender mejor esto, primeramente debemos recordar qué es un texto. ¿Quién se acuerda que es un texto? Yo sé que ustedes ya saben. Y el texto es una unidad lingüística comunicativa fundamental. Es el producto de la actividad verbal humana, que posee siempre un carácter social adecuado a su contexto. Así, encontramos que son textos, por ejemplo, los escritos de literatura que leemos, las redacciones de ustedes, las exposiciones del profesor, o por qué no, de los alumnos, los diálogos, las conversaciones, las noticias de la prensa, las pancartas, bueno, en fin, tenemos una variedad de textos. En resumen, hay que recordar las propiedades de los textos. ¿Se acuerdan? La coherencia, la cohesión, la adecuación. Y justamente la que se encarga de revisar o de garantizar el orden lógico de las ideas es la coherencia. Es por ello que tenemos que la coherencia es esa propiedad que da cuenta del significado y la idea global del texto. Si un texto es coherente, nosotros nos percataremos de qué habla el texto, qué información da, cómo se ha organizado esta información, porque veremos hoy que los textos se pueden organizar de diferentes formas. Pero lo primero que debemos hacer al leer íntegramente un texto es identificar el tema. Y al identificar el tema, formular cuál es el tema de un texto mediante unos enunciados. Esos enunciados deben ser coherentes, ¿verdad? Unos enunciados y la estructura del texto. Dentro de la estructura del texto podemos distinguir diferentes partes, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a seleccionar la información. Porque cuando leemos tenemos que ir hilando las ideas. O cuando escribimos también, porque sabemos que el texto, antes de que se convierta en una lectura, fue una escritura. Tenemos que ahí organizar bien si hay cantidad, hay variedad, hay calidad. Por ejemplo, si estamos redactando un ensayo, un texto argumentativo, si son suficientes los argumentos elegidos, si son suficientemente amplios, si brindan realmente la información que estamos queriendo transmitir en su momento. Y eso se refiere entonces a que tenemos que tener en cuenta la progresión temática. Tiene que tener, como decía al inicio, cierto orden.
tiene que la información del texto tiene que estar organizado. Y al leerlo o al escribirlo, siempre debemos preguntarnos si tiene un orden jerárquico en las ideas. Si, por ejemplo, queremos transmitir un tema X y esto avanza, si estamos avanzando al brindar esa información o solamente estamos realizando cierto circunloquio y no avanzamos. De repente tenemos que ver si se mantienen las ideas o si se repiten excesivamente las mismas ideas. O de repente también se puede ver si se van ampliando poco a poco los datos. Todo esto entonces uno puede darse cuenta mediante la progresión temática. Entonces, la progresión temática nos indica la organización de la información. Veamos entonces. Para poder acercarnos a cómo se distribuyen estas ideas en un texto, como les decía, es necesario distinguir el tema, pero también es importante distinguir el rema. ¿Qué es eso? Estarán diciendo, ¿verdad? Primeramente, el tema es aquello de lo que se habla. Es la información que se comparte con el destinatario, ¿verdad? Y el rema es la información nueva aportada por el emisor. Lo que el emisor aporta como nuevo en relación a un tema. Tema, el amor. Ahora, todo lo que yo diga del amor, el amor es un sentimiento maravilloso. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo del amor vendría a ser el rema. El tema, el amor, rema lo que digo de mi tema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, la existencia justamente de temas y remas permite la creación de diferentes formas de progresar en el discurso. Y dependiendo entonces de esta organización, vamos a encontrar diferentes tipos de progresión temática. Por ejemplo, tenemos la progresión de tema constante. Aquí es cuando un mismo tema se repite en los enunciados siguientes, en los que se le van asignando nuevos remas. En este tipo de progresión abunda la elipsis, que viene a ser la supresión de palabras innecesarias, porque ya se sobreentiende de lo que se habla. Por ejemplo, aquí en este caso, mi tema es Juan. Yo digo que Juan se levantó y se fue a trabajar. Se encontró con Luis en el ascensor. Le comentó que esa noche no había dormido. Nos damos cuenta aquí que el tema se habla de Juan y todo lo que vamos agregando a Juan, que él se levantó temprano, no decimos más, Juan se levantó temprano y se fue a trabajar. Juan se encontró con Luis en el ascensor. No, ahí se suprimen las palabras innecesarias porque ya se sobreentiende que cuando decimos que se levantó y se fue a trabajar, que se encontró con Luis en el ascensor, que le comentó que esa noche no había dormido, todo esto se refiere a Juan. Por eso este tipo de progresión se llama entonces progresión de tema constante. ¿Sí? Ahora bien, es importante recalcar que este tipo de progresión aparece sobre todo en los textos descriptivos y también en los expositivos. Cuando un tema puede constituir una parte o un aspecto de otro, suele haber un hipertema o tema compuesto de dos o más elementos, que son los remas. Y tenemos un ejemplo de lo que le estoy diciendo.
Bueno, veamos aquí lo que les decía. Aquí tenemos un hipertema, ¿verdad? Que es los estados del agua. Ahora encontramos que tenemos como tema 1, que se desprende del hipertema, sería que está en estado sólido. Se refiere al agua, ¿verdad? Y en su estado sólido se llama hielo. Ahora, de ese rema sale otra vez otro rema 2. Y flota sobre el agua en estado líquido. Luego tenemos el tema 2 que se desprende de nuestro hipertema, que sería el estado líquido. Y este a su vez tiene su rema. Usualmente está en su estado líquido en los mares, ríos y pozos. Luego tenemos el tema, el hipertema 3, que se refiere al agua nuevamente y que se encuentra en estado gaseoso. Y este a su vez tiene el rema 1, que nos explica cómo es el estado gaseoso y el proceso por el cual el agua se convierte en gas atmosférico se llama evaporación. Y también tiene otro rema, y para que esto suceda hace falta calor. Entonces acá nos damos cuenta que cada uno de los temas es una parte o aspecto del hipertema. Y cada uno de ellas se va utilizando sucesivamente como un tema nuevo del que se derivan. Y a este tipo de progresión temática se le llama de tema derivado, porque justamente de un tema deriva a otro y así sucesivamente, ¿sí? Ahora veamos que este tipo de progresión es frecuente en los textos expositivos, así como en nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque acá se expone un tema que son los estados del agua, tema expositivo, ¿sí? Muy bien. Por último tenemos otro tipo de progresión temática que es la lineal. La temática lineal es la que cuando de un tema, ¿verdad?, sale el siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el primer tema es la casa. Y nos dice que la casa tiene varios pisos. Ahí piso se convierte en otro tema nuevo. Y todo lo que digo de piso va a salir otro. Y así sucesivamente. De cada uno de los enunciados va partiendo. Por ejemplo, del primer enunciado es un tema de ese, el rema de ese enunciado se convierte en tema del siguiente enunciado. ¿Está? Bueno, este tipo de progresión es muy frecuente justamente en los textos narrativos. Nosotros vamos a leer hoy un texto que se llama Teseo y el Minotauro. Si ustedes se ponen a leer el texto, van a encontrar justamente que se puede evidenciar ahí la progresión temática lineal